Juan, buenas noches. Gato, ¿Qué te voy a ¿cómo contar a estás? vos de lo que le pasa a Rubén? Que lo ves, te voy a saludar como siempre, un abrazo. Si no van a decir, ¿qué le pasa? ¿Tan distanciado? ¿Viste que todo? No, yo estuve haciendo mi desintoxicación de superestructura política y de medios. ¿Viste? Yo Sí. hago un mes, Hace sí, muy bien. un mes no. Porque Hace si muy no, bien. La cabeza te come. te come y la, Sí. la luz roja de las cámaras, ojo que para los que no tienen el oficio de ustedes, para los políticos particularmente, empezás Hacen a, muy bien. empezás a decir boludeces, empezás a decir lo que pensás que la gente quiere No, y escuchar. perdés el contacto con la realidad, que es lo Totalmente. que te ha caracterizado a vos durante toda tu vida. Y yo creo que Rubén refleja un espíritu que hay muy, muy en las bases del pueblo argentino, que es esa resiliencia de bancar la parada como se puede, haciendo tortitas, vendiendo en la calle, cartoneando. Y por eso yo sé y tengo la convicción y la esperanza de que este momento de oscuridad va a pasar, pero a costa de mucho sacrificio, de mucho dolor, y va a dejar Muchos secuelas. caídos, muchos caídos. Y va a dejar secuelas. Sí, porque muchos caídos. esto que estamos viviendo, hay como consensos básicos de la Argentina que se van rompiendo. El nunca más es nunca más. Exacto. Debe ser un límite, loco, que se está cruzando un límite que era inverosímil pensar en esto hace 10 años, o hace 3 o 4 años. Y vemos una reivindicación desde el poder del terrorismo de Estado, de los genocidas, de tipos que torturaron, mataron, violaron, se robaron niños. Y los niños que tenemos hoy, que no se los roba el partido militar, se los roba la miseria. Porque que 1,5 millones de pibes se vayan a dormir sin comer o salteen una comida, que es el informe de UNICEF, Sí. mis números son peores, porque si tenemos 20% de población indigente, estamos hablando de 9 millones de personas indigentes, la mayoría niños, son más de 1,5 millones de niños que no comen adecuadamente. Pero pensar que esos pibes se van a dormir sin comer, en el país de las vacas, en el granero del mundo, que la leche triplicó su valor a 1.200, 1.300 pesos, que está ahora Barata, 1.200, 1.300. Barata, barata. 1.600, 1.800 la conseguí, conté yo, de una semana a la otra. Y mientras eso pasa, que con la impunidad que caracteriza al poder y que después cuando se les termina, todos lloran, dejan pudrir los alimentos, no cumplen plenamente los fallos judiciales, porque aunque distribuyeron las 6.000 toneladas que tenían encanutadas en el depósito, no restablecieron el flujo para los comedores comunitarios. Es decir, se agrava la situación de hambre y en vez de por lo menos compensar un poco con ayuda social, que es lo último que quisiéramos, porque nosotros queremos justicia social, no queremos ayuda social. Pero por lo menos eso, bueno, esas secuelas en la conciencia de los pibes, en su desarrollo Queda, neurológico, tremendo. físico. Sí, sí. ¿Y después qué esperamos? ¿Un jardín de rosas de eso? Si el Día del Niño, en vez de organizarlo la iglesia o los movimientos sociales, lo organizan los narcos. Es lo que está pasando hoy en un montón de barrios del conurbano. El narco se convirtió en un benefactor social, como llama Milei a los empresarios. Bueno, es una mezcla de anarcocapitalismo y narcocapitalismo lo que estamos viviendo, una ecuatorianización de la cosa, con el blanqueo ahora que te puedo asegurar que va a ir mucha guita narco Sí, sí, ahí. claro. Entonces es la validación del terrorismo de Estado, es la validación de la narcoestructura, bajo esta premisa de que libertad es destruir la justicia social y permitir el libertinaje de los que se reúnen en el Yao Yao y de 4 o 5 amigotes o títeres que tienen en la política, porque yo insisto, con este concepto que ya me lo habrás escuchado, Milei no es un león, es un peón. Total. El poder detrás del león es el que se reúne en el Yao Yao, es el poder económico Total. concentrado, que son los que vos ves que en estos meses han ganado fortunas siderales a costillas de lo que perdió el resto de la población, porque cuando el gobierno asume, toma una decisión que es tal vez la decisión más cruel de las que tomó, que fue la devaluación brutal del 118%, que es básicamente robarle a toda la clase trabajadora el 25% de los ingresos y arrojar a 7 millones de personas a la pobreza, que se suman a los tantos que ya estaban en la pobreza cuando se fue el gobierno anterior. Sí. Ahora, Juan, permitime, porque no quiero pasar nada, porque ustedes son los conocedores, ¿no? Lo que acabas de decir es muy fuerte.
los narcos han organizado el Día del Niño en muchos barrios. Es tremendo esto. Esto también lo viene denunciando desde hace mucho Nacho Levi. Así es. De la Garganta Y Poderosa. ahora se está ampliando a las provincias. Si era un fenómeno muy situado en algunos barrios, densamente poblados, del sur de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Y ahora se está ampliando, pero el narco es el prestamista, el que organiza el Día del Niño, el que te resuelve la chapa. Es decir, atacaron a los movimientos sociales deliberadamente para liberar el territorio a la narcoestructura. Yo estoy absolutamente convencido de esto. Estoy absolutamente convencido de que en la conciencia de ellos, si no hay complicidad, al menos en su forma de pensar, en la forma de pensar de Spert, por ejemplo. Un tipo que se financió con Fred Machado, que está preso en Estados Unidos por lavar cualquier cantidad de guita de la droga. Y sigue jugándola de guardián de la ley y el orden. ¿Cómo la sociedad perdona eso? ¿Cómo la sociedad, para algunas cosas, como yo digo, transforman rápidamente, viste, a la Argentina en un lavadero que rápidamente les cambian la imagen? ¿Cómo la sociedad eso? Porque vos fíjate, esto que vos estás contando que es grave, pero además, cómo atacan a los dos extremos. A los viejos le vetan y se ríen en Olivo. Y a los chiquitos que tendría que ya estar ahora, ayer, organizando algo para darle, nada. Es como si nada. Pasó el informe de UNICEF como si nada. Mira, lo que vos decís refleja algo que le escuché al Papa Francisco, ¿no? Son las dos puntas de la fragilidad. Total. Los dos sectores más frágiles, ¿Sí? Los niños y los ancianos, que es tratar de aplastar el futuro y la memoria. Porque los ancianos son la memoria. Y nos quieren sacar la memoria, la identidad nacional de un pueblo solidario que luchó contra las violaciones de los derechos humanos por una democracia con justicia social. Y el futuro, que son los pibes, que son las pibas que hoy no tienen para comer. Y esto que tiene Milei, ¿no? De reírse del pibito que se cayó cuando él dio la charla en la escuela y no levantarlo, de reírse de un caso de pederastía, refleja una persona que está enferma. Además de tener ideas que no comparto. Yo escucho cuando hablan esto de tibios, ¿no? Que decía recién, no sé si Menem le decía a Arrieta, acá no hay lugar para tibios. Menem. ¿Qué son? ¿Ellos qué son? Fríos. Crueles. O crueles. Crueles. Y cobardes. Porque la cobardía consiste fundamentalmente en ser olfa del de arriba, en sobarle el lomo al grupo del Yao Yao, en sobarle el lomo a los sectores de poder económico concentrado, que son los benefactores y los héroes de la humanidad, y al mismo tiempo ser poronga con los de abajo, ser duro con los niños y con los jubilados. Es decir, elegir como enemigo interno a los que no se pueden defender. Entonces, hay una mecánica de crueldad, como vos bien decís, que está operando en este gobierno, y vos planteaste otra cosa cuando decís la sociedad, ¿cómo lo perdona? Y efectivamente hay mecanismos de manipulación que son evidentes, hay distractores, pero también hay algo que tenemos que reflexionar, y que yo lo pensaba el otro día, los políticos no salen de un repollo. No, obvio. No salen de un repollo. Totalmente. Expresan fenómenos que están en la sociedad. Y lo más grave no es que exista Milei, o lo único peor que Milei que puede haber en este país, que es Villarroel. Y quiero reafirmar lo que acabas de decir. La verdad que escuchar compañeros de nuestro campo político, de un movimiento que se dice humanista, simpatizar con una defensora de genocidas. Yo creo que ahí hay que marcar un límite. Totalmente. O sea, hay cosas que podemos estar de acuerdo, otras que podemos estar en desacuerdo, pero la cuestión de los genocidas, con el argumento de un nacionalismo que poco tiene de peronista, tiene mucho más que ver con la AAA, si querés, como la peor desviación que tuvo el movimiento, o con Onganía, pero no tienen nada que ver con el espíritu humanista y popular del movimiento nacional. Social. Y de justicia social. Y sobre todo con lo que pasó en Argentina, con la cantidad de gente que mataron, que torturaron. Entonces, creo que es una falta de respeto a la memoria histórica y a los que ya no están con nosotros, que haya gente de nuestro campo que no solamente simpatice, sino que
empiece a pensar que cuando se caiga, y vos te vas a acordar que yo lo dije del primer día, que cuando se caiga esto, que se va a caer a la larga o a la corta, se va a caer, esta mujer pueda emerger como una alternativa. Bueno, muchos piensan en eso. Muchos piensan en eso. Muchos piensan, lamentablemente, ¿no? Hay figuras importantes. La verdad que si esta persona que está enferma se tiene que internar, que se lleve a la que trajo, porque no podemos tolerar que eso sea una alternativa posible frente a una crisis que se va profundizando en un país donde, como viste, algo huele podrido en Dinamarca, Sí. donde los sectores diferenciales, con honrosas excepciones, hay algo que huele muy podrido. Sí, exacto, a eso iba. Que el peronismo hoy esté discutiendo Villarruel o que salgan a decir, pidan tratamiento psiquiátrico, no sé cómo dijo Cristina, está hablando de lo roto que está todo. Y de lo roto que está todo. Porque que estén hablando de Villarruel, sí o no, sí. Mamita querida, en la que estamos, ¿eh? Mira, yo creo que ahí Cristina le pegó bien pegó bien el tuit, como se dice. Puso un buen tuit, porque está marcando un límite, ¿no? O sea, hay que discutirlo un minuto, porque no debería ser... Ni motivo de discusión. Ni motivo de discusión. A ver, Villarruel no. Papá, estás del otro lado de la vereda. Pero tendrían que estar discutiendo hoy cómo se reorganiza desde el PJ. Luego. O cómo resolvemos cosas concretas, claro, de la realidad de la gente. Porque totalmente. Cuando yo te hablo que el narco organizó en el conurbano, o te digo eso otra cosa, tremendo. Pero te voy a decir algo que son cosas que yo veo nuevas, ¿no? Esto que se va generalizando, la narcoestructura. Y algo que veo nuevo es la prostitución de chicas muy jovencitas en el marco de situaciones familiares, de familias muy rotas. Claro. Es decir, la prostitución infantil o infanto-juvenil en el marco de familias muy rotas que no tienen para comer. Y que se rompió la mesa. Entonces, el ejemplo de la mesa. Hay casos, por lo menos 2 casos de los últimos 15 días, donde compañeros nuestros intervinieron en situaciones de prostitución de pibitas. Tremendo. Entonces, y derivadas de una situación catastrófica en lo socioeconómico. Bueno, ese es el subsuelo de la patria. Claro. Ahí no llega todo el mundo. Ahora, ahí, Juan, ahí me sí. quiero detener, porque vos sabés el respeto que yo te tengo desde hace muchos años y valoro tu acción como valora la de Nacho Levi y la de otros tantos militantes sociales. ¿Cómo están haciendo para tapar que esto no explote? Porque el otro día me lo decía Nacho, están haciendo asamblea a los locos para tratar de parar que no explote. Es que, a ver, yo voy a serte absolutamente franco. A mí me sorprende la paciencia que está teniendo nuestro pueblo y hasta te diría que me molesta. Es decir, yo no quiero que explote nada, pero sí quiero... No, nadie desea que explote. Sí quiero... Muy bien eso, ¿viste? Sí quiero que, como dicen los psicólogos, la bronca se sublime, claro, en lucha. Porque si no, explota adentro. Claro, obvio. Porque en la organización, como decís siempre vos. En la organización, en la movilización, claro, sacar hacia afuera. Exacto. Y en la solidaridad, ¿no? La solidaridad que es el día a día, pero también una solidaridad activa, una solidaridad de confrontación con un modelo deshumanizante, claro, que se manifiesta en la calle, que se manifiesta en el espacio público, porque si no eso explota adentro y lo que se destruye es la familia. Se destruye todo, claro. Se destruye la psicología de las personas, caemos en situaciones de adicción del más diverso tipo. Lo que vos decías desde el primer momento, que eso es la crítica que uno hoy le hace a los partidos políticos y al PJ, por eso yo digo, deberían estar pensando cómo reestructuran ya el PJ en vez de estar con el peronómetro en la mano, de decir esto. Vos decías, me acuerdo al principio, hay que organizar la bronca. Así es. Y hay que, como Ricardo, amasar la esperanza. Y sí. Amasarla. Y amasarla es un laburo de fermentación, ¿no? La levadura. ¿Y la levadura cuál es? Pasa que el Estado tiene que acompañar eso, porque bueno, si el Estado hace veta a los jubilados, no le da la ayuda a los comedores, hay 1,5 millones de chicos que van a dormir y no les da bola. Bueno, es que hoy, a ver, tenemos tareas inmediatas que tienen que ver con sublimar la bronca, organizarla en forma de solidaridad para hacer lo que podemos en el contexto que tenemos. Claro. Y eso implica a las organizaciones comunitarias y también los gobiernos provinciales y municipales que defienden la justicia social, que hay que reforzar ese trabajo. Pero tenemos una misión, que es que no nos roben la esperanza para recuperar el gobierno y retomar un proceso histórico
que se cortó por lo menos en 2015. Es decir, retomar un proceso histórico de ascenso en los derechos sociales, de recuperación de la justicia social, de recuperación de la dignidad nacional. Y para eso yo creo, la verdad, aunque voy a usar una palabra dura, y tal vez el momento será el año que viene más que este año, tiene que haber una purga. Es decir, hay cosas que no se pueden discutir. Ejemplo Villarroel. Es un segundo de discusión. No, papá, te fuiste del otro lado de la vereda, otra cosa mariposa, genocidas, no. Bueno, a ver, si vos pensás que las organizaciones sociales y la gente que está en el potencial de trabajo son choriplaneros, gerentes de la pobreza, vagos, chorros, te fuiste del otro lado. Si vos querés que la edad de imputabilidad se baje a los 10 años, te fuiste del otro lado, estás confundido, no entendiste de qué viene la cosa, decí que sos peronista, decí lo que se te cante las pelotas, pero no estás del lado de la historia en el que por lo menos estamos nosotros, digamos, ¿no? Entonces, hay que recuperar el gobierno, sí, pero hay que recuperar el gobierno para retomar un proceso en el que haya tierra, techo, trabajo, que la gente pueda trabajar, descansar y ser feliz. Lo mínimo. Lo mínimo. Lo mínimo. Es decir, a veces confundimos en los mejores momentos las necesidades con los deseos. Entonces, por ahí el deseo de comprar dólares, comprar un iPhone que no venía porque había las importaciones restringidas, no nos hacían dar cuenta que teníamos las necesidades cubiertas. Ahora, hay cosas que están pasando que para mí es importante que por ahí la gente la sepa. El precio del cartón, del plástico, de lo que laburan los cartoneros, cientos de miles de personas, se fue al tacho. Y vos decís, ¿cómo suben todos los precios menos el del cartón? Por una razón muy sencilla. Una medida que la había tomado, no voy a nombrar quién porque no quiero entrar en internas, pero ya la habían tomado en el gobierno anterior, un funcionario. Pero ahora Milei la hizo generalizada. Abrió la importación de basura. O sea, estamos cambiando divisas por basura. Lo que llaman recorte, que son residuos reutilizables, pero que es antieconómico para los norteamericanos, viene sobre todo de Estados Unidos, donde hay un hiperconsumismo, nos mandan la basura mezcladita. ¿Eso está pasando? Sí. Y así se estoquean las 3 multinacionales que manejan el mercado del cartón. Arcor, por ejemplo, que sus cajitas se hicieron históricamente, igual que las botellitas de Coca-Cola, con el trabajo de los cartoneros, que no le pagan. Y ahora que les conviene, porque les da descuación, importan todo, estoquean, porque lo importan a 1 centavo, porque ahora el precio está bajo en Estados Unidos, y les joden la vida a cientos de miles de familias de cartoneros, que por suerte algunos están organizados, y logran vender directamente a la fábrica, pero la mitad venden en un galponero, que tiene otro galponero, que tiene otro galponero, que después recién llega a la fábrica, es una cadena intermediaria y se cagan de hambre. En el rubro de la indumentaria, además de la caída del consumo, brutal caída del consumo, brutal caída de la actividad, bueno, se está dando también una ridícula apertura de importaciones que hace que toda la gente que se organizó en polos textiles del Movimiento de Trabajadores Excluidos, que es lo que yo más conozco, que logró salir del taller clandestino, de la trata de personas. Estamos hablando de miles de personas que se pudieron organizar y que son autosustentables, ¿no? Los subsidios del Estado, hoy lo que era el potencial de trabajo son 70 lucas, o sea, no existe. Funcionan por su propio laburo, como la mayor parte de los trabajadores de economía popular. Bueno, no pueden laburar, fundamentalmente porque abrieron las importaciones de manera indiscriminada y entre eso y la baja del consumo interno estamos jodidos. Y también uno ve, por ejemplo, en fábricas recuperadas, todo lo que es mercado interno se fue para abajo. Lo que es exportación, a lo que nos llega la pyme en general, subió, por ejemplo, subió el 4% de exportación de carne. Bravo, te aplaudo. Bajó el consumo de carne al nivel más bajo en los últimos 100 años. Entonces, ¿para qué queremos exportar carne? ¿Para que 5 vivos se hagan ricos? Y después usar las divisas para que los mismos 5 vivos importen basura de Estados Unidos. Desperfillarla. Bueno, entonces es un sistema recontra perverso y es perverso por una razón bastante sencilla. En el centro no está el ser humano y no hay cosa más fácil que gobernar con la mentalidad narcocapitalista. Porque básicamente significa hacer lo que quiere la élite económica. Entonces no tenés que hacer nada. Lo único que haces es permitir a la élite económica gobernar. Juan, cuando vos estás en la calle y querés entender la falta de reacción o la apatía que hay en la ciudadanía, ¿con qué te encontrás? ¿Cuáles son las respuestas? El gobierno te va a decir que es culpa del gobierno anterior, del peronismo, que todavía la gente le sigue echando la culpa, e incluso van más allá y dicen de la política, ¿no? Que por ahora no es la culpa de Javier Milei lo que está pasando. Hay de todo. Mitad y mitad, si querés, para ponerlo de alguna manera. ¿En dónde se cargan las tintas? Yo creo que lo que pasa es algo que es prepolítico, preideológico.
y tiene que ver con la desilusión, la desesperanza y la introyección de los problemas. Es decir, también la narrativa anarcocapitalista es que si fracasaste es tu culpa y que si sos millonario es porque sos un genio. Cuando eso es mentira, digamos, ¿no? O sea, ser millonario no te hace ni más bueno, ni más lindo, ni más inteligente, y mucho menos te da la razón en política, ¿no? Henry Ford, mucho más importante en la historia del capitalismo que Galperin, fue el principal promotor del nazismo y del antisemitismo, con el libro del Judío Internacional. Galperin ahora se supone que es el tipo que nos va a enseñar la filosofía política en la Argentina. ¿Por qué? Porque es multimillonario. Bueno, esa es una lógica que inversamente el tipo que le está yendo mal o la persona que está sufriendo se lo mete para adentro. Se lo mete para adentro. Entonces, ahí hay un problema prepolítico. Y después hay un problema claramente político, que es que en nuestro campo, el campo nacional, popular, latinoamericanista, humanista, de los derechos humanos, de los derechos sociales, hay una crisis de la zamputa. Hay una tremenda crisis. Y hay una crisis que no es solamente una crisis dirigencial, que la hay. Es una crisis de programa. Es una crisis de sentido de propósito. Es una crisis de ¿para qué haces lo que haces? Entonces yo a veces, eso es lo que hablo con los compañeros. Cuando van a establecer una posición pública, discutiendo tal con cual, o este con el otro, nuevas melodías con viejas melodías, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido de propósito de eso? ¿En qué va a beneficiar eso en un proceso de resistencia, de organización y de avance popular? Hay cosas que se autoexplican. Si vos haces una olla popular o haces un merendero, bueno, es para que alguien coma. Pero hay cosas que no tienen explicación. Y cuando no tiene explicación, o hay una desviación ideológica o hay intereses particulares. Pueden ser cualquiera de las dos cosas. Entonces, volver a recuperar el sentido de propósito. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? ¿Para qué hacemos política? ¿Para qué queremos recuperar el gobierno? Me tenés que poder decir 5 cosas que se puedan entender. Totalmente. Bueno, que para hacer viviendas, para darle tierra a la gente que no tiene tierra y que se la pueda construir, para que baje el precio del pan, de la carne, de la leche. Y una vez que tenés claro el para qué, explícame el cómo. Bueno, ese es el laburo que estamos tratando de hacer nosotros a nivel de lo político. Y mientras tanto, tenemos una obligación a nivel de lo cotidiano, que es tratar de resistir frente a una ofensiva de empobrecimiento general de la población, digamos. Y como decía Gatto, de las dos puntas de la fragilidad, que son los pibes y los ancianos. Entonces, hay tareas inmediatas y hay tareas de mediano plazo. Y una de las tareas de mediano plazo, para mí, la más importante, es reconstruir el sentido de propósito de nuestra militancia y hacer, por lo menos es lo que voy a tratar de hacer yo, y si no, me autopurgaré yo. Porque tiene que haber una purga en nuestro campo político, o una depuración, si se quiere. Hay inmoralidades que no se pueden tolerar. Inmoralidades, si se quiere, humanas, e inmoralidades políticas e ideológicas. Aberraciones, para usar la palabra de Milei. Eso nosotros no lo podemos tolerar. Hay cosas que no se pueden discutir. Exacto. Entonces, eso tiene que ser automático. Eso a nivel dirigencial. Pero a nivel de programa, de sentido de propósito, también estamos flojos. Reconstruir una dirigencia política es lo más fácil que hay en la Argentina. Vos levantás una piedra y hay un dirigente potencial en un club de barrio, en una radio, en una mutual, en cualquier lado, en una empresa. Hay que darle lugar, ¿no? Hay que darle lugar. Entonces, nosotros queremos construir una representación política que se parezca más a la sociedad que tenemos y que sea un poco menos endogámica, ¿viste? Que están ahí siempre los mismos, discutiendo las mismas cosas. A mí me intoxica, la verdad. Sí, por eso me tomo el palo. Está muy bien. Digamos, tengo una reunión, una semana de detox. Y bueno, pero hay que hacerlo y hay que favorecer eso, que ningún dedo mate después a un dirigente que está surgiendo, ¿no? Dijiste la vez pasada que no estábamos organizados para la resistencia. ¿Estamos organizados para recuperar el territorio que está ganando el narcotráfico ahora en los barrios? Yo estoy convencido de que hay un potencial organizativo muy grande en nuestro país, particularmente en las barriadas y en los sectores estudiantiles. Y cuando esas dos cosas se juntan, pasan cosas lindas, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hacemos las brigadas de salud o las brigadas de acompañamiento de alfabetización, o lo que estamos laburando ahora es que es ningún pibe sin hambre, que dicho sea de paso la propaganda, infanciasmte.ar, el que pueda donar done, es decir, juntar a los sectores medios comprometidos con los sectores que más están sufriendo, ahí salen cosas lindas. Y de eso salió todo el proceso de resistencia frente al neoliberalismo a fines de los 90, derrotarlo en el 2001 y iniciar en el 2003 un proceso de ampliación de derechos
del que yo personalmente no fui parte. Y fui muy crítico porque en ese momento, insisto, pensaba que 25% de pobreza, que es con lo que se fue Cristina, yo pensaba que eso era una barbaridad, que era un escándalo, que no se podía tolerar. Hoy tenemos 55. Y en aumento. Entonces, y en aumento, exactamente. Antes estaba en declive. Y a mí me parecía, che, esto viene muy lento. Hay que acelerar el declive, hay que acelerar la distribución de la riqueza, etcétera. Porque 25% de pobreza en la Argentina, creía y sigo creyendo que es un escándalo. Ahora, frente a lo que tenemos ahora, que es la deshumanización absoluta, era el paraíso. Entonces, recuperar la creatividad política implica plantear en la práctica, en el aquí y el ahora, cosas nuevas que podemos hacer. Y hay muchas cosas nuevas que podemos hacer con la solidaridad y con nuestras manitos. No necesitamos grandes recursos. Porque la verdad es que no los tenemos. Claro. Si no hay políticas públicas, ¿qué vas a hacer? No lo vas a poder obligar. Hay que luchar, pero no lo vas a poder obligar a hacerlo. Porque hoy no nos da la fuerza para eso. Pero mientras vamos construyendo soluciones concretas a los problemas concretos, como el del compañero que se armó su emprendimiento, pero colectivas y con solidaridad, también vamos construyendo conciencia y poder popular para poder lograr el día de mañana recuperar el gobierno y retomar un proceso de justicia social en la Argentina. Gracias, Juan, como siempre. Gracias, Te Gato. hizo bien el mes de desintoxicación, Sí. Clarísimo, Meta. Clarísimo. Vamos arriba. Muy bien. Vamos, fuerza, Vamos, arriba. Chao, chicos. Nos vemos. Bueno, pausa.